¿Para qué se ha incorporado en la normativa de contratación pública? Rapidez, pero fundamentalmente actuar con rapidez frente a hechos catastróficos, ¿no? Sismos, etc. Entonces, atendiendo a ello, para entender correctamente e interpretar las normas que regulan cada una de las causas. Entonces, ¿cuál es la finalidad del desabastecimiento inminente? ¿Por qué se incorpora el desabastecimiento inminente como causal de exoneración? A fin, ¿no?, de tomar medidas para enfrentar la ausencia imprevista de determinados bienes o servicios que van a afectar el normal desarrollo de funciones y operaciones a cargo de la entidad pública. Pero ahí es responsable. ¿Perdón? Ahí hay algo responsable. Claro, justamente es que la figura rígida es ausencia imprevista, extraordinaria, pero a veces no siempre está, como aquí vamos a ver en el caso específico. En el caso específico vamos a ver algunos supuestos que constituyen algunas situaciones de excepción. No puede ser objeto de interpretación correctiva ni extensiva. Como son situaciones excepcionales, como toda situación excepcional, las normas que regulan debe haber una interpretación estricta. No vía interpretación podemos pretender modificar los alcances de cada una de estas causales o extender los alcances de estas a situaciones no previstas expresamente por la norma. Por tanto, tampoco es posible aplicar por analogía a supuestos no calificados como tales por el legislador. ¿Ya? Todas las reglas que se establecen para regular situaciones excepcionales hay que tenerlas en cuenta para el caso de las normas que regulan las exoneraciones. Tal como señalamos anteriormente, el hecho de que yo me exonere de llevar a cabo un proceso de selección de ninguna manera significa que dejen de aplicarse los principios que rigen la contratación pública. Porque no nos olvidemos que los principios no establecen la exigencia de valores y aspiraciones que orientan la gestión de las contrataciones públicas. ¿Cuáles son estos principios, por ejemplo? El principio de moralidad fundamental, ¿no? El principio de transparencia, el de eficiencia, el de vigencia tecnológica y otros más. Los principios en general tienen estas funciones, sirven de base para resolver cuestiones de aplicación normativa, sirven de parámetro para la actuación de los funcionarios y sirven de criterio de control de las decisiones discrecionales. Con relación al primer supuesto, como todo el conjunto de normas, la ley de contrataciones y su reglamento y las normas complementarias no pueden regular con precisión cada una de las situaciones que se presentan. Es imposible, es humanamente imposible. Por eso es que siempre, cuando no tengamos una norma específica que regule una determinada situación, hay que acudir, ¿no?, a los principios. ¿Ya? Parámetros para la actuación de los funcionarios, efectivamente, en función al principio de la ley, algunos parámetros que establecen para la actuación de los funcionarios. Entonces, en la toma de decisión de estos funcionarios públicos, hay que tener en cuenta también los principios que van a orientar esas decisiones. Y obviamente, también van a servir para justamente controlar el ejercicio de esas decisiones dentro de esos parámetros discrecionales que señala la normativa. Vamos a ver ahora cada una de las causales de exoneración que están reguladas en la ley y en el reglamento de contrataciones del Estado. Estas son las causales que están reguladas: contratación de entidad del Estado, situación de emergencia, desabastecimiento inminente, contrataciones con carácter de secreto militar y orden interno, bienes o servicios que no admiten sustituto y en los que el mercado hay un proveedor único, y servicios personalizados. Vamos a referirnos a cada una de ellas. La primera, contratación entre entidades del sector público. Es la primera causa. Es cuando una entidad decide contratar directamente con otro, ¿no? Ese supuesto está regulado con una causal de exoneración. ¿Qué parámetros establece la normativa para poder aplicar esta causal? Con relación a la entidad que tiene la condición de proveedor o de postor, deberá esta entidad presentar una declaración jurada de que no realiza actividades empresariales de manera habitual.
que no va a utilizar ventajas y prerrogativas de su condición de entidad pública y que se compromete a ejecutar en forma exclusiva la prestación objeto de la contratación. Con relación a la primera condición, ¿por qué se exige esa declaración? ¿Cuál creen ustedes que sea la razón de esa exigencia? ¿Por qué a las entidades del Estado que se va a contratar como proveedor se le exige que presenten esta declaración? Ya desde el momento en que se establece esta exigencia puede evidenciarse que a través de esa causal de exoneración no puede contratarse a una empresa del Estado. Por ejemplo, Serpos, encima, Servicios Industriales de la Marina que brinda algunos servicios y otros similares, no pueden ser contratadas a través de esta causal de exoneración. Está descartada la contratación, ¿no? Pero también, no solo no puede contratarse, a empresas del Estado, sino también incluye dentro de los alcances de esta restricción a aquellas entidades que no siendo empresas del Estado se consideran que han realizado actividad empresarial de manera ilegal. ¿Cuándo? Cuando los 12 últimos meses anteriores a la contratación que se pretende han tenido por lo menos 2 contrataciones similares. ¿Qué significa? Hoy estamos 26 de junio del 2013 y en el mes de junio supongamos que el Ministerio de Transportes pretende efectuar una contratación a una universidad, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hay que realizar un estudio, ¿no? Hay que realizar un estudio. Determinada facultad de la Universidad de San Marcos es especializada en este tema y va a contratarse a través de esta causal, contratación de entidades del Estado, directamente a la Universidad San Marcos. La Universidad San Marcos tiene que presentar esta declaración jurada, donde señale que no realiza actividades empresariales de manera habitual. ¿Cuáles son los alcances de esta exigencia? Que en los 12 últimos meses de la fecha que pretende contratar no ha tenido 2 contrataciones, por lo menos 2 contrataciones similares. Eso significa que hasta el 26 de junio del año 2012, si la Universidad de San Marcos ha tenido 2 contrataciones similares a la que pretende ser contratada por el Ministerio de Transportes, no va a poder ser contratada a través de esta causal de exoneración. Esos son los alcances que tiene esta limitación. No solamente, por tanto, está prohibida contratar a empresas del Estado, sino también a otras entidades del Estado que no son empresas del Estado, se considera que han realizado actividad de manera empresarial. ¿Cómo se configura? Cuando los 12 últimos meses han sido o han tenido contratos similares a los que pretenden ser objeto de la exoneración. También debe comprometerse a no utilizar ventajas y prerrogativas de su condición de entidades públicas. ¿A qué se puede referir esto? ¿A qué se puede referir eso? No utilizar ventajas y prerrogativas de su condición de entidad pública. ¿Qué prerrogativas y ventajas podría tener? ¿En relación a qué? ¿O a quiénes? ¿A qué podría referirse eso? A ver. No, que no va a utilizar, o sea, la entidad que va a ser contratada debe declarar que no va a utilizar ventajas y prerrogativas de su condición de entidad pública. ¿A qué se refiere eso? Ya. Claro, pero no nos olvidemos que aquí no hay competencia. ¿Por qué? Porque justamente una entidad va a contratar a otra directamente al amparo de esa causal. Entonces, ¿por qué se le exige esta declaración? Si la misma norma da esa facultad, esa posibilidad de que una entidad contrate directamente a otra. ¿A qué se puede referir eso?
En realidad se refiere a alguna ventaja o prerrogativa que pudiera hacer valer frente a la entidad contratante. Exactamente. Es a eso fundamentalmente. Alguna condición, digamos, celebramos un contrato de entidad que contrata a la entidad B, la entidad B no podría hacer valer esas ventajas o prerrogativas de su condición de entidad que están establecidas frente a la entidad que le está contratando. Tiene que cumplir todas sus obligaciones dentro de los parámetros que se han establecido en el respectivo contrato. A eso se refiere específicamente. Y luego, también este es el único caso donde se exige la exclusividad de la ejecución de la prestación. ¿Qué significa? El ejemplo que les dimos. El Ministerio de Transportes contrata a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos no puede, en ningún caso, utilizar la figura de la subcontratación. No puede utilizar la figura de cesión de derechos, y menos la figura de cesión de posesión contractual. Está totalmente prohibido, a eso se refiere. Por eso se compromete a ejecutar en forma exclusiva la prestación que ha asumido a través del contrato exonerado. La entidad contratante tiene que emitir por su parte un informe en la que sustente que los precios que va a obtener contratando con otra entidad del Estado van a ser más ventajosos en comparación con el mercado. Va a ser más ventajoso a la entidad económicamente que tener que llevar a cabo un proceso de selección. Que por costo de oportunidad también le resulte más eficiente a la entidad pública contratar con otra entidad pública. Y tiene que sustentar que haya una relación idónea entre el requerimiento y la viabilidad técnica que reúna la entidad que va a actuar como proveedor o contratista. Es decir, que la entidad proveedora o que va a tener la condición de contratista tenga todas las condiciones para efectivamente ejecutar la prestación objeto del contrato. Eso debe estar claramente definido en el informe que sustente el por qué yo, el Ministerio de Transporte, voy a contratar directamente con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hay limitaciones, ya lo hemos hecho referencia anteriormente. No pueden tener condición de contratistas a través de esta causal de exoneración una empresa del Estado. Y lo otro, aquellas entidades que no siendo empresa del Estado se considera que han tenido habitualidad en la realización de actividades empresariales. Y también la limitación que acabamos de mencionar, no pueden subcontratar ni ceder su derecho ni ceder su posición contractual, dada la obligación de exclusividad que tiene en la ejecución de la prestación. En realidad esta causal se ha restringido al mínimo su aplicación. Y esto tiene, en la ley se cita el principio de subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado, fundamentalmente. Ese es el sustento por el cual ya a partir del año 2007 aproximadamente se restringió o se disminuyó la posibilidad de aplicar esta causal de exoneración. Miren, la otra causal que está regulada en la normativa de contratación pública es por desabastecimiento inminente. ¿Cuándo se da? Cuando hay una ausencia inminente, extraordinaria e imprevisible de un bien o servicio que esa ausencia comprometa en forma directa e inminente la continuidad de funciones, actividades y operaciones que la entidad tiene a su cargo. Tiene que afectar el cumplimiento de sus actividades, de sus operaciones y de sus funciones. De lo contrario no va a proceder la exoneración. Y aquí, frente a esta definición que tiene, el elemento que no siempre se cumple es el tema de imprevisibilidad. Le voy a dar un ejemplo. Las municipalidades atienden un programa social, que es el programa del vaso de leche. Y todos los años compran insumos, llevan a cabo procesos de selección para comprar insumos para el programa del vaso de leche. Por consiguiente, todas las municipalidades saben cuál es el periodo de vigencia del contrato que viene del año anterior. Y por lo general, los contratos del año anterior culminan en el mes de abril o mayo.
Eso supone que en los primeros meses del año ya deben haber llevado a cabo todas las acciones pertinentes para convocar el nuevo proceso de tal manera que la conclusión del proceso de selección que convoque coincida con el inicio del nuevo periodo. En la práctica no siempre se cumple esto. Algunas entidades por X razones no actúan en forma oportuna, llega el mes de abril o mayo y no tienen ni siquiera proceso de selección convocado. Y entonces se produce una ausencia de un bien insumo para atender el programa de derecho, ¿no? Pero ahí se cumple el tema de imprevisibilidad. No, algo que decía sus compañeros de sindicato. Cuando no se da este supuesto de imprevisibilidad, no se puede dejar sin los insumos a este programa social. Hay que aprobar una contratación por desabastecimiento inminente hasta que se convoque un nuevo proceso. Pero ello va a ir acompañado, ¿no?, con la determinación de responsabilidades. ¿Quiénes no actuaron en forma oportuna? ¿Por qué no elaboraron el expediente de contratación con anticipación? ¿Por qué no convocaron oportunamente el proceso de selección? ¿No? Pero ahí la entidad va a tomar la decisión. Mayoritariamente lo que hacen es aprobar la exoneración con determinación de responsabilidades, porque justamente no se da este requisito de imprevisibilidad. ¿Ya? Pero ahora, a partir del 20 de septiembre, se ha establecido un parámetro que hay que tener en cuenta. Como ustedes saben, el Estado peruano hace ya algunos años atrás ha estado celebrando tratados de libre comercio con distintos países. Y en esos tratados de libre comercio se regula un supuesto de contratación por situación de urgencia, que es similar, es el equivalente al desabastecimiento inminente. Y los parámetros que establecen la contratación por situación de urgencia que regulan esos TLC sí exigen que siempre se presente este elemento de imprevisibilidad. Y entonces, cuando se trabajó la nueva normativa, vigente a partir del 20 de septiembre, se generó la siguiente inquietud. En la forma como se viene aplicando actualmente hasta esa fecha esta causal de desabastecimiento, donde no obstante no existía este requisito, se aprobaban exoneraciones, estaríamos viendo en contravención de tratados de libre comercio. ¿Qué es lo que es eso? Se ha establecido un régimen distinto en función al volumen de la contratación, al monto de la contratación. Todas las contrataciones que estén dentro del umbral de aplicación de algún tratado de libre comercio, por regla general en bienes y servicios son compras mayores a 400.000 soles, en bienes y servicios. Si no hay el requisito de imprevisibilidad, de ninguna manera se aprueba la exoneración. En cambio, si la compra es menor a 400.000, por tanto no está dentro del ámbito de los umbrales de aplicación de un TLC, la entidad decidirá si aprueba o no, no obstante no esté presente esta característica o este requisito. Pero en los casos que apruebe tiene que determinar responsabilidades. ¿Ya? Por tanto, a partir del 20 de septiembre, que entró en vigencia las últimas modificaciones, hay ese doble tratamiento, en función al monto de la contratación, en función si está o no dentro de los umbrales de aplicación de un tratado de libre comercio. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos que están contenidos en la definición que acabamos de mencionar? Uno es la ausencia concreta, debe ser real, no ficticia, no creada. Tiene que ser inminente, es actual e inmediata, no pasada ni futura, de bienes y servicios. Ahora, en este caso de obras ya quedó sin efecto, ¿ya? Solamente en el caso de desabastecimiento inminente, solo se circunscribe para contratación de bienes y servicios. Para obras, a partir del 20 de septiembre ya no se aplica el desabastecimiento inminente. ¿Ya? La ausencia de bien servicio, obra también ya no se aplica, debe ser extraordinaria, es decir, fuera de lo natural o común, ¿no?, de lo normal y ordinario de las cosas, y debe ser imprevisible, aquello que no fue posible de prever. Todos esos elementos son los que están contenidos en la definición que acabamos de mencionar. Y esa ausencia, que es el otro requisito, debe comprometer en forma directa y de modo inminente la continuidad de las funciones, servicios, actividades y operaciones
que la entidad tiene a su cargo. El efecto de la ausencia del mismo servicio sobre la gestión es determinante. Y aquí surge una pregunta. Gran parte de las entidades del Estado, entre uno de los servicios complementarios que realiza es el servicio de seguridad y vigilancia, ¿no? Gran parte de las entidades lleva a cabo esta contratación. Entonces surge la inquietud. Y esos contratos los lleva a cabo también todos los años. Todos los años lleva a cabo el contrato de servicio de seguridad y vigilancia, ¿no? Termina el contrato y se queda sin el servicio de seguridad y vigilancia. ¿Se puede considerar que la ausencia de ese servicio puede comprometer directa y de modo inminente la continuidad de función y servicio de actividad de la entidad? ¿Qué dicen? Y por tanto procedería a la exoneración. ¿Por qué? Porque no, o sea, esa ausencia no va a tener un efecto determinante en la gestión de la entidad, de seguridad. Ya. Si no tiene seguridad. Hay mucho riesgo, ¿no? No obstante ello, efectivamente, podría establecerse una distinción en función a la naturaleza de las funciones que corresponde a cada entidad. No obstante ello, se ha establecido ya como un criterio, dado que el riesgo al que se expone sin contar con ese servicio de vigilancia y seguridad, no solo el patrimonio, sino el personal mismo que brinda el servicio público, ¿no? Si la ausencia de la seguridad y vigilancia podría ser comprometer en forma directa e inminente, ¿no?, la continuidad de las funciones a cargo de la entidad. Ese es el criterio por el cual se ha adoptado. Pero no obstante que es un servicio complementario, tiene incidencia y puede afectar, puede comprometer ello. Siempre hay un riesgo cuando no es... Sí, hay un pronunciamiento en ese sentido. ¿Ya? Muy bien. Hay algunos supuestos especiales donde se dan situaciones de desabastecimiento inminente. Es decir, cuando hay ausencia de mismo servicio, aquí ya lo hemos puesto rojo, en el otro también debe estar de rojo porque queda sin efecto, se produzca como consecuencia de problemas en el proceso de contratación inicial. Es decir, yo, entidad pública, tomé todas las precauciones, elaboré el expediente de contratación, elaboré las bases, convoqué oportunamente el proceso de selección, pero mi proceso se declaró desierto. No se presentaron postores, o habiendo se presentado postores, descalifiqué a todos porque no cumplían con los requerimientos técnicos mínimos, y el hecho es que la consecuencia es que declaré desierto el proceso de selección. Me quedé sin ninguna propuesta válida. Eso no era previsible, ¿no? Por tanto, sí se configura aquí una causal válida para declarar el desabastecimiento inminente. Lo mismo ocurre, sí. Sí, no necesariamente, o sea, no sé, realmente es imprevisible de que decir un proceso de selección. Sí, porque... No sé qué tanto. ¿Por qué no podría ser? No, me parece interesante la inquietud. O sea, hay una posibilidad de que el bien o servicio que estoy solicitando no se presenten postores o lo que se presentan no cumplen con los requisitos que se exigen. Y el proceso de selección puede quedar desviado. Realmente sí, de todas maneras es imprevisible. Claro, porque yo normalmente no convoco un proceso de selección para quedar desierto. La idea es que más bien debe tener la más amplia concurrencia de postores, ¿no? Y de esa amplia concurrencia de proveedores debería dar lugar a que la consecuencia de ese proceso sea cuál: o tomar la buena plata, suscribir un contrato. No, esa es la secuencia normal de un proceso, es lo que se espera siempre. Pero puede ocurrir, ¿no?, que en algunos casos se queda desierto. Y eso no necesariamente podría preverlo. No, por eso es que se considera alguna situación especial de desabastecimiento inminente. Evaluar, porque si voy a convocar un proceso para que se declare desierto, no se cumpliría con el objetivo de la convocatoria, que es la amplia concurrencia de proveedores, ¿no?
Por eso es que se considera una situación excepcional. Aunque ello, hay que hacer también la precisión, hay que tener en cuenta lo siguiente. El régimen de desierto ha sufrido cambios en la vigencia de la normativa. Un poco como antecedentes le comento. Cuando el año 98 entró en vigencia la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, la exigencia para declarar desierto un proceso de selección tenía los siguientes parámetros. Primero, que había a efectuar 4 convocatorias. Supongamos, convocaba una licitación pública, declarada desierto, tenía que convocar una segunda licitación pública. Si declaraba desierto esa segunda licitación pública, la tercera recién era una adjudicación directa selectiva. Y si declaraba desierto esa ADF, recién podría convocar una menor cantidad. Y no solo eso, sino que en cada uno de estos supuestos me exigían que hubiese 2 propuestas válidas. De lo contrario, no podría otorgar la buena prueba. Luego se hizo un pequeño ajuste, un segundo periodo, digamos. Primera convocatoria, una licitación pública. Segunda convocatoria, licitación pública. Y la tercera, ya en una menor cantidad. Se eliminó el tercer paso, que era una ADS. Ya en este segundo periodo se cambió la exigencia de pluralidad de proveedores, porque ya en este segundo periodo se podía otorgar la buena prueba con una sola propuesta válida. Se flexibilizó la norma. ¿Y ahora cómo es? Ahora, primera convocatoria, una licitación, la segunda es una menor cantidad, derivada, ¿no? Y con una propuesta válida. Entonces, solo cambiando el régimen de creación de cierto proceso, porque era muy frecuente que los procesos de selección se declararan desiertos, por la rigidez de las bases, ¿no? Efectivamente. Ahora se ha disminuido considerablemente. Pero aún así surge, un poquito así un paréntesis aquí, surge la siguiente inquietud, la siguiente preocupación. En los procesos clásicos, la regla es que se puede otorgar la buena prueba con una propuesta válida. ¿Y cuál es la consecuencia de ello? Estadísticamente hablando, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ingresar a los estudios que publica el OCE del área de estudios económicos. En el Perú, en los procesos clásicos, el promedio de participación de proveedores es menos de 2 postores por proceso de selección. Y eso es preocupante, ¿no? En cambio, en la subasta inversa, que es una modalidad donde sí hay la exigencia para otorgar la buena prueba mínima que haya 2 propuestas válidas, el promedio de participantes por procesos de selección son 3 a 4 postores por proceso de selección. Y entonces surge la inquietud. El hecho de flexibilizar la obligatoriedad y pluralidad de propuestas para otorgar la buena prueba, ¿era conveniente para el sistema de contratación o no? Hay quienes dicen que no. ¿Por qué? Porque un poco se ha dejado abierta la posibilidad de que algunas entidades más abiertamente puedan dirigir la contratación a determinado proveedor, ¿no? En cambio, la otra posición dice no. Con el régimen anterior, el primero que les mencioné, se establece una serie de procedimientos a cargo de la entidad que no permiten que se efectúe la contratación de forma oportuna, ¿no? Lo que debe cuidar la entidad sí es publicitar adecuadamente la convocatoria de su proceso, ¿no? Invitar a todos los proveedores que puedan participar. Y entonces esta segunda posición decía, ¿cómo exigirle a la entidad que siga efectuando convocatoria de proceso, exigiéndole que haya 2 propuestas válidas, si ella tuvo el cuidado de promover, de convocar abiertamente, difundir lo más que pudo el proceso de selección, y el mercado solamente le contestó a través de un solo postor? ¿Para qué obligarle a efectuar una segunda convocatoria? Y este segundo criterio es el que ha primado, lo que ahorita está contenido en la normativa de contratación pública, ¿no? Pero, en esencia, el hecho de desierto es una situación excepcional. Lo mismo ocurre que, habiéndose otorgado la buena prueba, falla el proveedor, ¿no? No cumple con ejecutar la prestación y la entidad se ve obligada a resolver el contrato. Es otro supuesto que permite declarar el desabastecimiento inminente y poder contratar directamente con otro proveedor. Hay limitaciones para la aplicación de esta causal, dado que es una medida de carácter para cubrir mientras se lleva a cabo el proceso. Hay limitación en el tiempo y en el monto, ¿no? Solo
para cubrir el requerimiento inmediato y mientras se contrata en forma definitiva, es decir, mientras se lleva a cabo el proceso de selección correspondiente. Pero hay una situación de excepción que por motivos económicos o por costos de oportunidad puede darse una contratación definitiva si se agota el requerimiento. Ello debe estar obviamente sustentado. Y se dan casos. Supongamos, se trata de un equipamiento cuya renovación, cuyo cambio está previsto cada 5 años. Y resulta que al año de contratación, a los 2 años, sufre el desperfecto correspondiente. Y si ese accesorio no funciona todo el equipamiento, hay que tomar una acción inmediata. Llevar a cabo un proceso de selección toma su tiempo, probablemente va a afectar el cumplimiento de las actividades, funciones a cargo y operaciones a cargo de la entidad. Por tanto, al comprar ese accesorio estamos frente a una contratación definitiva. Ya no vas a llevar a cabo un proceso de selección posteriormente, pero eso tiene que estar obviamente sustentado en los informes correspondientes. Hay otra limitación. ¿Por qué se establece un conjunto de limitaciones a la causal de desabastecimiento inminente? Porque esta es una de las que con mayor frecuencia utilizan las entidades del Estado. A veces, indebidamente, ¿no?, utilizan esta causal de desabastecimiento inminente. Por eso es que se establecen estos parámetros adicionales. No procede en vía de regularización. Ocurre en algunos casos, la compré, pero como ahora el sistema me exige, ¿no?, documentos para el tema ya de ejecución presupuestal y norma de tesorería, el CIA, por ejemplo, tengo que acreditar documentalmente para proceder al pago de proveedor. Entonces, el mecanismo que a veces utilizan algunas entidades, aprobar una exoneración por desabastecimiento inminente para regularizar esa contratación. A veces ocurre que también se utiliza el desabastecimiento inminente para periodos consecutivos que excedan el lapso de tiempo requerido para paliar la situación. Es decir, me exonero por un periodo de tiempo mientras lleva a cabo el proceso de selección, por 2 meses. Otra vez que quiero exonerar por la misma causal para cubrir los 2 meses siguientes. Eso no es procedente. Por eso dice, no procede exonerarse por periodos consecutivos. No procede para cubrir necesidades anteriores a la aprobación de la exoneración. Esto se da con mucha frecuencia en el ejemplo que les mencioné del programa de gasto de leche. Volvamos a lo que les mencioné anteriormente. Terminó el contrato del año anterior en abril y se quedó descubierto, no llevaron a cabo mayo y junio. Como ustedes saben, el tema de manejo de decisiones en las municipalidades a veces es problemático. Y el que tiene que aprobar la exoneración de una municipalidad es el Consejo Municipal. El alcalde no tiene facultad para ello. Y toma su tiempo. Y entonces recién, no lo hacen en mayo, ni en junio, sino en julio, toman la decisión de aprobar la exoneración. Pero se entiende que esa exoneración es para adelante. Pero en muchos casos se ha detectado que pretenden con esa exoneración cubrir la necesidad de mayo y junio. Eso no es procedente. O por cantidades que excedan lo necesario para atender el desabastecimiento, que es una medida de carácter temporal y por determinada cantidad, como hemos señalado. Se ha establecido también un mecanismo de control para esta causal, que son el inicio de determinación de responsabilidades cuando se detecte que el desabastecimiento se ha producido por causa atribuible a funcionarios o servidores que no actuaron en forma oportuna. Todas las actuaciones previas y posteriores deben ser conducidas de manera diligente. Muy bien. Algunos de ustedes, una persona de aquí de las presentes trabaja en la entidad pública, ¿no? ¿Ha visto alguna causal de situación de desabastecimiento en la entidad donde brinda el servicio? No directamente, ¿no? ¿Ya ha tenido conocimiento que la SOS ha aprobado alguna de estas causales de desabastecimiento? No. Hay algunas que no recurren a la contratación vía de desabastecimiento inminente por el tema de responsabilidades. Prefieren llevar a cabo su proceso de selección y contratan, ¿no?, como consecuencia del proceso de selección. En cambio hay otras, específicamente las municipalidades, las que sí recurren con frecuencia a la causal de desabastecimiento inminente. Muy bien. La situación de emergencia es otra causal que está regulada en la ley de contratación en su reglamento.
Esta causal está prevista para hacer frente a hechos catastróficos, a hechos que afecten la defensa nacional o a situaciones que supongan el peligro de que cualquiera de estos hechos se produzca. ¿Ya? Esos son los tres supuestos que están regulados para enfrentar la situación de emergencia. ¿Cuál es la finalidad? Tomar las acciones inmediatas para enfrentar las consecuencias inmediatas y directas del hecho catastrófico o de los hechos que afecten la defensa nacional. Cualquier otra necesidad sobreviniente ya de la emergencia con posterioridad ya va a dar lugar a que se lleve a cabo el proceso de selección correspondiente. Le doy un ejemplo. El año 2007, como consecuencia del terremoto, que es un hecho catastrófico, aquí en Lima, algunos de ustedes seguramente tienen conocimiento, que se afectó el edificio donde funciona el Ministerio de Trabajo. Sufrió una rajadura, ¿no? En una de las partes de la edificación sufrió una rajadura. Y en ese entonces, ¿qué es lo que se pretendió hacer? Eso ha sido consecuencia de un sismo. Por tanto, al amparo de o como consecuencia de este sismo, lo que se pretendió en ese entonces, pero se hizo una consulta al OSI y el OSI señaló que no era posible, pretendían contratar la ejecución de un nuevo edificio para que funcione el Ministerio de Trabajo. Eso no es posible, ¿no? ¿Qué sería posible en ese supuesto, por ejemplo? El arrendamiento inmediato de otro inmueble para que siga funcionando el Ministerio de Trabajo. Ese tipo de contratación sí podría ser, pero el hecho de contratar la ejecución de una obra, ¿no?, para que funcione un nuevo edificio, eso sí no está dentro de los alcances de acciones inmediatas para enfrentar las consecuencias del hecho catastrófico correspondiente. Estos son los supuestos que van a dar lugar a la declaración de situación de emergencia. Debe haber una situación fáctica contingente como son los acontecimientos catastróficos. ¿Qué acontecimientos catastróficos? Todos estos: sequías, incendios, inundaciones, sismos, ¿no?, epidemias, plagas, rotura de presa, por ejemplo, podría darse, o de necesidades que afecten la defensa nacional, guerra interna o externa. Y hay que tener en cuenta este aspecto que la norma lo señala expresamente. Para actuar frente a una situación de emergencia tiene que haber una competencia institucional. No cualquier entidad puede actuar frente a algún hecho catastrófico si es que no tiene competencia institucional para tal efecto. Esta causal tiene algunas situaciones que lo distinguen de las demás causales de exoneración. En todas las demás causales tiene que darse la siguiente secuencia. Si es que no está incluido en el plan anual, tiene que incluirse previamente en el plan anual. Tiene que elaborar su expediente de contratación. Tiene que designar al órgano que se va a encargar de la contratación exonerada. Tiene que elaborar el expediente de contratación correspondiente, las bases de esa contratación. Y después, una vez que ya se ha aprobado la exoneración, recién procede a la contratación directa. En cambio, cuando estamos frente a una situación de emergencia, contrata directamente. Todo lo demás que usted puede regularizar. Y eso se justifica justamente por los hechos a los cuales tienes que enfrentar. ¿Ya? Ese es el único supuesto que permite a la entidad contratar directamente y luego regularizar todo el trámite administrativo. Inclusive la aprobación de la exoneración lo haces con posterioridad. ¿Ya? Por eso dice que faculta para comprar directamente y luego regularizar las formalidades, pero solamente compra directamente, contrata directamente para efecto de remediar el evento producido, prevenir efectos catastróficos y satisfacer necesidades sobrevenidas en forma inmediata. El resto de prestaciones ya no tienen el carácter de emergencia y deberá realizarse el proceso de selección correspondiente. Al igual que en el caso de desabastecimiento inminente, puede ocurrir que las acciones, las compras para enfrentar las consecuencias directas constituyan una compra definitiva y que ya no vas a hacer otras compras posteriores. Eso sí tiene que ser debidamente sustentado. ¿Cuáles son los mecanismos de control que se han establecido por esta causal de emergencia? Como es la que te autoriza a contratar directamente, sin un trámite previo,
bienes un plazo perentorio de 10 días para regularizar la contratación que debe ser efectuada. Y ese plazo empieza a computarse en función al objeto contractual, ¿no? Si es la entrega de bienes, a partir de la entrega de bienes tienes 10 días para regularizar. Si es un contrato de suministro, a partir de la primera entrega tienes 10 días para regularizar. Si es un servicio, a partir del inicio de la prestación del servicio, tienes 10 días para regularizar. Y si es en el caso de obras, tienes 10 días para, de iniciar la ejecución de la obra, para regularizar todo el trámite administrativo que hemos señalado. La otra causal que regula la ley de contratación y su reglamento es las contrataciones con carácter de secreto militar y de orden interno. Está específicamente orientada a estas instituciones: Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú e integrante del Sistema Nacional de Inteligencia. Aquí también tiene una peculiaridad. ¿Cuál es esa peculiaridad? Que en estos casos la Contraloría General de la República actúa como control previo. En todas las demás causales la Contraloría actúa control posterior, pero en este caso específico actúa como control previo. La norma exige que para aprobarse una exoneración con este carácter de secreto militar y orden interno, tiene que haber una opinión favorable de la Contraloría General de la República. Y a través de estas normas que se dieron en el año 2001, se ha hecho una relación específica de qué bienes pueden ser adquiridos con carácter de secreto militar y orden interno. No cualquier bienes como era antes. Por eso es que dice aquí la precisión: no cabe contratar a través de esta causal bienes, servicios y obras de carácter administrativo y operativo. Tiene que ver directamente con el tema de defensa, secreto militar y orden interno. En ese decreto supremo, vuelvo a reiterar, se hace una relación minuciosa de qué bienes, qué servicios pueden ser objeto de esta exoneración. No obstante ello, no obstante que hay esa relación, suele ocurrir con frecuencia que algunas instituciones, específicamente ha ocurrido con la Policía Nacional del Perú, que a pesar de que tiene esta causal que los autoriza a contratar directamente, obviamente puede obtener un favorable de la Contraloría, han recurrido a otras causales. Algunos de ustedes recordarán hace unos años atrás que hubo problemas con la adquisición de bombas lacrimógenas, ¿no? ¿Cómo lo contrataron? A través de desabastecimiento inminente, cuando podían o debían hacerlo a través de esta causal, porque específicamente está esta causal para los efectos de este tipo de contrataciones. En ese caso, ¿qué es lo que correspondía en estricto? La declaración de nulidad. Por eso es que se determinaron responsabilidades en ese entonces. Sí. Claro, de orden interno. Estos son los bienes, parte de los bienes que señalan esos decretos supremos que pueden ser objeto de contratación a través de esta causal, ¿no? Todos tienen que ver con armamentos, unidades de guerra, vehículos de seguridad, sistema de cómputos, etc. Todo lo que tiene que ver con la defensa nacional y el orden interno. La otra causal son los bienes o servicios que no admiten sustitutos. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: esta causal está referida a la contratación de bienes o servicios que no admiten sustitutos, siempre que haya en el mercado un proveedor único. ¿Qué significa? Que no solamente es suficiente que se trate de esta condición, de que se trate de un bien o un servicio que no admite sustitutos, sino que además en el mercado nacional debe haber un proveedor único. Si no se dan en forma concurrente estos dos elementos, no se configura la causal y por tanto hay que convocar el proceso de selección correspondiente. ¿A qué se refiere bienes que no admiten sustituto? Normalmente se trata de equipamientos cuyos componentes tienen que ser solamente de ese tipo, de esa calidad, con esas condiciones, y que otro tipo de bien no pueda reemplazarlo, porque otro tipo de bien que quiere incorporarse puede afectar la operatividad de ese equipamiento. Por tanto, no tiene que ser sí o sí ese bien. Por eso es que dice que no admite sustituto. Pero eso no es suficiente. Si se da solamente ese elemento, no es suficiente para exonerarse. Si
sino que además, como consecuencia del estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, debe determinarse que en el mercado hay un proveedor único de ese bien. Si se da este segundo supuesto, ahí recién procede la exoneración. Si no se da este segundo supuesto, ¿qué es lo que tiene que hacer la entidad? Convocar el proceso de selección correspondiente. Dentro de los alcances de esta causal está aquellos en que se reconoce la situación de exclusividad para el suministro de bienes y la prestación de servicios. ¿Cuáles son las condiciones para que se configure? Identificación objetiva de la existencia de un proveedor único en el mercado nacional. Debe, dice aquí, exigir convicción de ello, no debe ser supuesto. Les pongo un caso que el OCE detectó. Una entidad que iba a llevar a cabo la contratación de un servicio de limpieza y mantenimiento. ¿Ya? ¿Qué hizo? Como siempre, como en todas las contrataciones, hacer su estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Supongamos que todos ustedes sean representantes de empresas que se dedican a ese rubro, de servicios de limpieza y mantenimiento. Hizo el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado y la empresa, ¿cuál es su nombre? De Luis, es el único que contesta. Entonces la entidad dijo, en el mercado hay un único proveedor que es la empresa que representa a Luis, y por tanto se configura esta causal de exoneración y me exoneró. Y se exoneró, ¿no? Por proveedor único. Un servicio que normalmente es sustituto y proveedor único. Definitivamente no se configura esa causal, porque en el mercado había otros proveedores. El hecho de que no hayan contestado el pedido de cotización no acredita, no crea convicción de la existencia de un proveedor único en el mercado. Obviamente eso fue objeto de una nulidad de esa contratación, ¿no? Debe haber la necesidad de esos bienes o servicios con exclusión de cualquier otro. Le hemos dicho la razón por la cual la necesidad no puede ser satisfecha igualmente con otros bienes o servicios análogos o de distinta clase. Sí o sí tiene que ser tal bien o tal servicio. Pero junto con eso tiene que haber el tema de la existencia de un proveedor único. Perdón, sí. ¿Cómo se prueba eso de la existencia de la convicción de inicio? Por eso, en el estudio de mercado tiene que haber un informe que, vamos a ver, esa es una de las partes más delicadas si se quiere de la contratación pública, pero gran parte de las entidades no realiza este estudio de mercado con todos los parámetros exigibles. Simplemente se limitan a hacer una solicitud de cotizaciones, obtienen información se hace y ahí está el estudio de mercado, ¿no? Cuando ello no debe circunscribirse a ese aspecto. Tiene que involucrar un análisis más profundo de las condiciones en que se ofrece el nuevo servicio de mercado, de la pluralidad de proveedores que puede haber en el mercado, y debe haber una convicción, un informe que efectivamente certifique que luego de hacer el análisis y la investigación correspondiente en el mercado nacional, en el ámbito nacional, hay un único proveedor de ese producto, de ese servicio, ¿no? Y eso tiene que estar debidamente acreditado en este informe. Si está debidamente sustentado, va a dar lugar a que se apruebe la exoneración, pero podría, con posterioridad, como en el ejemplo que les he dado, ¿no? Del servicio de limpieza, era evidente porque un servicio de limpieza y mantenimiento no puede haber un proveedor único de mercado, ¿no? Pero es en ese documento, en el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, donde debe acreditarse. Es previa a la realización de la contratación. Sí. Se hace un estudio de mercado con las cotizaciones y eso es suficiente en la práctica para generarse esa convicción respecto de tratar. Y la capacidad de hacer el estudio de mercado como hablando de una cosa ya de efectivamente. Aquí vamos a ponernos en dos supuestos, el ser y el deber ser. Debe ser así, ¿no? Y a eso está orientado el tema de la exigencia de certificación de los operadores, de juicios y todo. Debe ser así. En
la práctica actualmente es así, no es así. Efectivamente, lo que usted señala, no tiene la capacidad y las competencias para hacer ese tipo de estudios, pero está orientado, toda la exigencia que se ha establecido en la normativa, son los primeros pasos que se está dando, de que debe ser así. ¿Esperamos alcanzar alguna vez ese estado de cosas? Sí, porque eso va a significar una mejora en la eficiencia de la contratación pública. Por ejemplo, les comento ahora como un hecho anecdótico. En el año 2007 se propuso, lo que después se ha recogido en el decreto legislativo 2017, un requisito muy sencillo para la logística de las entidades públicas. A la fecha, ¿qué se exige para la logística de las entidades públicas? De acuerdo con la ley de contrataciones y su reglamento, que tengan un año de experiencia en tema logístico y 2 años en general. Y una capacitación mínima de 80 horas. Ya. Pero eso no era en realidad lo que se proponía. ¿Qué es lo que se propuso el año 2007? Se propuso una capacitación permanente de las personas que laboran en el área de la logística de las instituciones públicas. Como producto de esa capacitación permanente, hubiese una evaluación. Y producto de esa evaluación, una certificación que estableciera niveles de competencias. Eso es lo que se propuso en principio. ¿Cuál fue el principal obstáculo? Yo le comento un hecho anecdótico. En esa época el presidente, con su coder en ese entonces todavía, era el señor Torricelli, Luis Torricelli. Y nosotros como parte de la organización lo acompañamos para sustentar ese proyecto donde se incorporaba esa exigencia de certificación de los operadores logísticos. Y entonces, recuerdo, se sustentó en un Consejo de Ministros y casi el 80% de los ministros presentes en ese Consejo manifestaron lo siguiente, un hecho anecdótico. Si aprobamos esa norma, dijeron, ¿cómo hacemos, así abiertamente, cómo hacemos para designar en esos cargos a gente de nuestra confianza? ¿Ya? Entonces, ahí fue el primer obstáculo que surgió para ir mejorando y lograr ese deber ser que le mencioné. Y bueno, vamos a ver cómo van evolucionando, pero así debería ser. En la práctica no es, sí, hay que reconocerlo, no hay la capacidad de las instituciones públicas para hacer un real estudio de posibilidades que se aplicará. Pero mientras tanto, el documento que debe sustentar es ese estudio, que en las circunstancias que actualmente se llevan a cabo. Bien. Dentro de los alcances también de esta causal de bienes y servicios que no admiten sustitutos está el concepto de proveedor único a los casos en que por razones técnicas o relacionadas con protección de derecho y propiedad intelectual no haya la exclusividad del proveedor. También está dentro de estos alcances. Y por mandato legal, vigente a partir del 20 de septiembre del año pasado, los servicios de publicidad que contratan las instituciones públicas directamente con los medios de comunicación también se han incorporado dentro de los alcances de esta causal. Anteriormente estaba considerado como servicios personalísimos, ahora está dentro de los alcances de bienes o servicios que no admiten sustitutos. La última causal que regula la normativa son servicios personalísimos. Aquí la finalidad es que se contraten servicios especializados, ya sea de orden profesional, artístico, científico o tecnológico. La modificación que se ha efectuado es que ahora solo se puede contratar a personas naturales. No es posible, como antes era viable, contratar personas jurídicas. Solo se puede contratar personas naturales a través de esta causal de servicios personalísimos. Y el contrato de este servicio personalísimo es para que la entidad pueda afrontar satisfactoriamente un asunto de carácter complejo, no cualquier asunto. Tiene que ser un asunto de carácter complejo que justamente el contratista, por ser altamente especializado, le va a ayudar a resolver ese asunto complejo. El proveedor, por tanto, debe ser especializado para poder atender esa necesidad. Aquí hay que hacer un análisis de algunos elementos. Por ejemplo, con relación al objeto contractual,
Debe tratarse que la entidad requiere un servicio, una prestación de servicio, pero no cualquier servicio, sino un servicio especializado. Ese servicio especializado puede ser de índole profesional, artístico, científico o tecnológico. Y ese servicio no es para atender cualquier necesidad de la entidad, sino necesidades o asuntos de carácter complejo. Todo eso tiene que estar debidamente sustentado en el informe que emita la entidad para la contratación. Con relación al servicio, tiene que acreditarse, también debe acreditarse en el informe, la especialidad del proveedor o los conocimientos y la experiencia reconocida en el servicio en materia de la contratación, ¿no? Y esa evaluación de la especialidad y conocimientos y la experiencia tengan como consecuencia que la entidad prefiera a esa persona frente a otros potenciales proveedores que existan en el mercado, ¿ya? Por tanto, la entidad tiene que objetivamente sustentar por qué ha elegido a tal y no ha elegido a los demás proveedores. Eso tiene que sustentarlo adecuadamente en el informe correspondiente que emita para la aprobación de la exoneración. ¿Pero hay un informe del factor económico? No. Solamente la especialidad, los conocimientos y la experiencia reconocida del postor. Porque de lo que se encuentre puede ser que a lo mejor el conocimiento y experiencia, pero puede ser más caro. No interesa. Obviamente, por eso debe estar en función a la disponibilidad presupuestal. Claro, eso sí, va a estar en función a la disponibilidad presupuestal. Pero no es un elemento de análisis para determinar la elección. Eso va a estar en función a la disponibilidad presupuestal. Los servicios personalísimos también tienen algunas limitaciones. No puede subcontratar ni ceder la posición contractual. ¿Cuál es el procedimiento? Hemos visto los principales aspectos de cada una de las causales de exoneración reguladas en la normativa de contratación pública. ¿Cuál es el procedimiento de la exoneración? Tiene que emitirse internamente un informe técnico y legal. ¿Quiénes hacen usualmente los informes? El informe técnico, por lo general, lo hace el órgano encargado de las contrataciones, el área de logística. En algunos casos, cuando se trata, por ejemplo, de servicios personalísimos o bienes que no habilitan sustituto, también se incorpora el informe del área usuaria. Y el otro informe que necesariamente debe ser el informe legal correspondiente. Es la que va a señalar cuál es el sustento, si efectivamente todo lo que se ha expuesto en el informe técnico encuadra dentro de los parámetros de alguna de las causales que se invocan para aprobar la exoneración. Y luego se eleva a la autoridad competente para la aprobación respectiva. Las entidades del gobierno nacional se aprueban mediante resolución del titular de la entidad. En las empresas del Estado es el directorio que mediante acuerdo va a aprobar una exoneración. En los gobiernos regionales, la exoneración se aprueba por acuerdo de consejo, lo mismo que en gobiernos locales o municipales, por acuerdo de consejo. El único caso en que el titular de la entidad tiene competencia para aprobar las exoneraciones son en las entidades del gobierno nacional. Esta exigencia, de acuerdo del director del Consejo Regional, no ha sufrido cambios. En cambio, respecto de la competencia para aprobar exoneraciones en entidades del gobierno nacional, sí ha sufrido cambios, se ha flexibilizado la norma. En el año 98, que entró en vigencia la Ley de Contratación y Adquisición del Estado, seguramente alguno de ustedes recordará que una exoneración de una entidad del gobierno nacional se aprobaba por decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Esa era la exigencia. Luego se flexibilizó y se dijo, no, el que va a aprobar ahora es el titular del pliego. Y ahora se ha flexibilizado aún más, es titular de la entidad. Entonces ha habido una evolución respecto del órgano competente para aprobar las exoneraciones en el caso de las entidades del gobierno nacional. En cambio, en el caso de empresas del Estado, gobiernos regionales y locales, siempre se han mantenido esta exigencia. Esa facultad es de carácter indelegable. No puede, como a veces ocurre todavía, empresas grandes que cometían ese siguiente error, obtenían un acuerdo del directorio,
por el cual autorizaban al gerente legal a aprobar exoneraciones. Eso no es procedente. O en el caso de los gobiernos regionales, el Consejo Regional aprobaba un acuerdo por el cual se delegaba al presidente regional a aprobar exoneraciones. Eso no es viable. Ya no, porque es una facultad indelegable. Y la decisión de aprobar las exoneraciones es de carácter impugnable. Luego de que se aprueba la exoneración, viene la obligación de publicidad. Dentro de los 10 días hábiles siguientes de emitido la resolución del acuerdo correspondiente, debe publicarse en el SEACE. Y el procedimiento, hemos dicho que es una contratación directa, ya no es una AMC como era antes, puede estar a cargo del órgano encargado, usualmente es así, o a veces por razones de especialidad se designa un órgano que se va a encargar. Son acciones inmediatas las que puede llevar a cabo, usar una invitación, si acepta la invitación al proveedor, verificar que su propuesta se ajusta a las bases, ¿no? Y tener en cuenta que se le exime solo del proceso, pero todo lo demás, lo relacionado a la programación, a los actos preparatorios y a los requisitos para la celebración y ejecución del contrato, se aplica como si fuese una contratación que deriva de un proceso de selección. ¿Cuáles son las obligaciones de la entidad contratante? Si no estaba previsto en el plan anual, tiene que incluir el plan anual, necesariamente tiene que elaborar el expediente de contratación, tiene que designar qué órgano se va a encargar directamente de esa contratación, tiene que elaborar y aprobar las bases de esa contratación exonerada y tiene que exigir al que resulte elegido que cumpla con todos los requisitos para celebrar el contrato y la ejecución del contrato se sujeta a las normas de la ley y del reglamento en total plenitud. ¿Qué requisitos debe cumplir el proveedor elegido? Eso es importante señalar. Tiene que tener inscripción vigente en el RDP, no se le puede eximir de él. No debe ser impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado. Siempre tiene que verificarse eso, que no esté impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado. Y una vez presentada su propuesta, es decir, una vez que acepta la invitación que le formula la entidad, está obligado a firmar el contrato cumpliendo todos los requisitos establecidos en la ley, el reglamento y las bases de la contratación exonerada. ¿Qué pasa? Les pregunto. Yo, Municipalidad Metropolitana de Lima, me exonero por desabastecimiento inminente y elijo al proveedor A. Y el proveedor A me acepta. Por tanto, yo ya lo comunico formalmente para los efectos de la suscripción del contrato. Y resulta que no presenta los documentos dentro del plazo y después no suscribe el contrato en forma definitiva. Entonces yo puedo elegir a un proveedor para suscribir el contrato, estoy habilitado a pedir la exoneración. ¿Qué efectos tiene el hecho de que el proveedor A no haya cumplido con la suscripción del contrato? ¿Podría sancionarlo? ¿O sea, comunicar al tribunal para que le sancione? ¿O solamente se comunica a aquellos que han participado en el proceso de selección? ¿Qué dicen? ¿Podría sancionar el tribunal a este postor, a este proveedor? Sí, porque estamos frente a la figura de no suscripción injustificada del contrato. Y la norma no dice que provenga de un proceso de selección, ¿no? Sí es en general la tipificación de la infracción. Efectivamente. Así es. Así es. Lo que pasa es que la voz en el tiempo no le renueva su registro. Ya cumplió, comunicado con anticipación de los 30 días, ya. No se cumplió el caso. Con la renovación. Claro, ahí habría que ver si esa situación que puede ser ajena al contratista, no podría alimentarse que es ajena al contratista, justifica o no la no suscripción del contrato. Eso sí va a ser objeto de análisis, ¿no? Va a analizarse si efectivamente puede exigir o no de sanción al proveedor. No, pero no nos olvidemos lo siguiente, que en cuanto a la renovación,
se establece un periodo anterior de 60 días para iniciar el trámite. O sea, tú, proveedor, tienes que tramitar en forma oportuna tu renovación. Si no lo hiciste, ¿no? Ocurre con frecuencia que esperan los últimos días y pretenden que en los pasos más perentorios se aprueba. Y a veces se extiende más, pues, el trámite, ¿no? La otra le hace finalmente un cartón, pero que no es para firma de contrato. Claro. Ahí estaría, más si salió elegido con la buena pro, ahí es donde estaría impedido. Claro, ahí sí, pero ahí ya sería responsabilidad del proveedor, porque no inició oportunamente su proceso. Usted mismo lo ha dicho. En el caso del proveedor de bienes y servicios, la inscripción es de forma automática, ¿no? Ya tiene su inscripción. En el caso de ejecutores y consultores se le da una inscripción provisional por 30 días, que es lo que debe durar el trámite de inscripción, ¿no? Pero a veces por X motivos se dilata presentación de recursos, observación, lo que sea. Pero el hecho es que hace en efecto la inscripción provisional. Pero eso ya es una responsabilidad que debería manejar el postor. ¿Ya? ¿Qué pasaría si el contratista no tiene la capacidad y solamente quiere la renovación? ¿No debería ponerse tanto la institución en renovar el contrato? Sí, ahora justo se está modificando la directiva que actualmente está vigente para renovación y que les voy adelantando un poco, ¿no? Se está proponiendo en esa directiva lo siguiente: toda renovación que no tenga por objeto de modificar las condiciones que ha tenido originalmente en su inscripción va a significar una renovación automática. Así es. Sí, yo creo que sí, porque sí estaba quedando algunos problemas en el caso de ejecutores y consultores de obras. Eso se está proponiendo. ¿Ya? Muy bien. Dado que son situaciones excepcionales que permiten la contratación vía exoneración, se establece mecanismo de supervisión y control de la contratación exonerada. El control está a cargo, el monitoreo a cargo del OCE. El OCE, de oficio a través de la Dirección de Supervisión, evalúa casi el 100% de exoneraciones. El control posterior, y esto lo hace en forma paralela, ¿no? En cambio, la Contraloría General de la República, por lo general, el control que efectúa es posterior. Una vez que ya se efectuó la contratación, etcétera, todas las opciones, elige aleatoriamente un proceso y con una contratación exonerada y hace la evaluación correspondiente. Cuando se detectan irregularidades, se determinan responsabilidades que pueden alcanzar al titular de la entidad y a todos los funcionarios y servidores que intervengan en la decisión y ejecución de la contratación exonerada. Hay algunas limitaciones que se establecen para las contrataciones que derivan de desabastecimiento inminente y situación de emergencia. Dado que son medidas de carácter temporal, en esos casos no procede la contratación complementaria, aquella que dice que dentro de los 3 meses siguientes puedes contratar con el mismo proveedor hasta el 30% por única vez. Eso no es posible cuando un contrato deriva de desabastecimiento inminente o situación de emergencia. En las otras causales de exoneración sí es viable, pero en estos no. De ser necesarias adicionales, prestaciones adicionales, se requiere para su ejecución de una nueva exoneración, de una nueva aprobación. Muy bien. En la reunión de hoy hemos visto 2 temas que tienen que ver directamente con el régimen de contratación pública. El régimen de nulidades de los procesos de selección, ¿no?, donde hemos señalado que tiene causales establecidas en el artículo 56 de la ley. Hemos señalado que órganos son competentes, en principio el titular de la entidad, cuáles son las formas de oficio, vía recurso de apelación o por disposición del OCE en ejercicio de su labor de supervisión. Y también el otro órgano que puede declarar la nulidad del proceso es el Tribunal de Contrataciones, cuando conozca un recurso de apelación. Señalamos también que el límite para declarar la nulidad por las causales previstas en el artículo 56 es la suscripción del contrato. Hasta antes de la suscripción del contrato, el titular de la entidad por esas causales puede declarar la nulidad de oficio o como consecuencia de un recurso de apelación. Una vez suscrito el contrato,
Las únicas causales que pueden dar lugar a que declare de oficio la nulidad son aquellas que tienen que ver con que ha suscrito un contrato con alguien que está impedido por transgresión del principio de presunción de veracidad, cuando está en trámite de curso de operación, cuando se ha configurado mal una exoneración o no se ha seguido el procedimiento correspondiente. Las demás causales, una vez suscrito el contrato, pueden dar lugar a la nulidad, sí, pero siempre y cuando se haga valer a través de un procedimiento de solución de controversias, puede ser conciliación o arbitraje. Luego hemos visto las situaciones excepcionales de exoneración, que viene a ser un mecanismo excepcional de elección de un proveedor. ¿En qué se diferencia de los otros mecanismos? Los otros mecanismos se caracterizan por la concurrencia y la competencia de proveedores. En cambio, en las exoneraciones se habilita la entidad. Cuando se configura una de las causales que hemos señalado, puede elegir directamente contratar con un proveedor. Y una vez que se apruebe la exoneración, la contratación directa no lleva a cabo ningún proceso de selección. No sé si tienen alguna inquietud. En este corto tiempo hemos tratado de referir los principales aspectos de esta figura. Sí. Una preguntita. Sí. Una vez que un contratista gana una pro, sin necesidad de carta alguna, tiene ya un plazo para poder firmar su contrato. El contratista va, entrega su firma, lo hace firmar su contrato y luego lo dejan para que la entidad el representante legal de la entidad. Pasan unos días y sale, se hace de que le han dado una a otra persona. ¿Cuándo se puede considerar que el contrato queda firmado tácitamente o no existe esa figura? No. ¿Se puede demorar un montón de días la entidad? No debería demorar. ¿Cuánto debe demorar? En estricto debería ser en forma simultánea la suscripción del contrato, de ambas partes. Pero no nos olvidemos lo siguiente. El proceso de selección tiene una secuencia de actos, ¿no? Uno que da término, digamos, al procedimiento en principio es el otorgamiento de la buena pro. Una vez que se otorga la buena pro, hay que esperar si los otros postores que no han sido adjudicados cuestionan o no ese resultado del proceso. Queda consentida la buena pro. No reclamaron, quedó consentida la buena pro. Una vez que queda consentida la buena pro, están obligados a suscribir el contrato la entidad pública en primer lugar. Y no nos olvidemos que una de las finalidades de la contratación es la oportunidad de la contratación. Tú convocas para una oportunidad de vida, porque vas a atender una necesidad que tiene finalidad pública. Por tanto, tu entidad estás obligada a suscribir el contrato, lo mismo que el ganador de la buena pro. Por tanto, una vez consentida la buena pro, ambos están obligados a suscribir. Ahora se establece un mecanismo distinto, si se quiere, ¿no? Antes, siempre el que tenía que dar la iniciativa al trámite de suscripción de la entidad. Ahora no. Con la nueva normativa vigente a partir del 1 de septiembre, no. Ahora el responsable de la secuencia de la suscripción del contrato es el ganador de la buena pro, porque le establece el plazo reglamentario para presentar documentos, 7 días, y no ha presentado tiene 3 días para suscribir el contrato. Pero la suscripción se refiere a ambos, no solo al proveedor. Por tanto, ¿qué tiene que hacer el proveedor? Si suscribió el contrato, debería exigir en ese acto, o a más tardar al día siguiente, que le proporcione un copia del contrato, para que no se den estas sorpresas que usted manifiesta. Ya es un actuar un poco malicioso, ¿no?, de parte del funcionario del servidor de esa entidad. El contratista, bueno, pues ve vulnerado sus derechos, claro, y solicita el arbitraje. La entidad que acepta el arbitraje, él va al OCE y para solicitar la instalación del tribunal, ya después que se han mencionado y dice que no es competente para ver eso tiene que ver con el uso administrativo, porque no tiene contrato. Ese es el problema. Por eso le decía, el problema que tiene que cuidar en ese caso es que una copia del contrato por él nada más. No, pues, claro, no es propiamente. Son señores no está firmado por algo. Entonces, ¿cómo forzar el día que firme en forma inmediata? Hacerle de comunicaciones oportunamente. Sí. Si ya el protagonista entregó su carta fianza de cumplimiento, porque yo creo que automáticamente estaría, prácticamente, si dejó firmado el contrato y es la entidad la que no ha terminado de publicar el contrato y no lo entregó, yo creo que es ahí la entidad la faltante. Claro, pero no nos olvidemos lo siguiente, que
a diferencia de lo que ocurre en un contrato privado, ¿no? En el contrato público, el tema de formalidad es fundamental, el requisito de validez de la existencia del contrato. Y por tanto, si el contrato no está firmado por la entidad, no existe. La norma establece por eso parámetros para que el proveedor que ha resultado ganador de la buena pro pueda ser exigida dentro de la suscripción del contrato. Y eso tiene que hacerlo en forma inmediata. Ahora, ¿dónde queda la proforma de contrato que está en la mano? Porque ya tienes una proforma de contrato. Pero debemos estar suscritos. De que no nos olvidemos, vuelvo a reiterar, disculpen, que la insistencia es que en el contrato público en general y específicamente en la ley de contrataciones, la formalización del contrato se hace a través de la suscripción del mismo. De lo contrario, no hay contrato. Pero previo al contrato no debería de haber una constancia del organismo de contrato. No, sí hay. Claro. Un requisito de la carta yo gané. Claro, pero es una condición previa. Pero mientras no haya suscripción del contrato, no hay contrato. No hay. Esto que dice el doctor Silva es que te cambiaron la buena prueba en el SEACE. Entonces también un poco difícil, ¿no? Claro, es un poco probable, pero bueno, puede ocurrir. No descartemos que puede ocurrir. No denunciarlo, eso. Así es. O sea, al mismo OCE. Efectivamente. Ahora, por ejemplo, el sistema, me hacen acordar el sistema, ahora, por ejemplo, verificado el transcurso del tiempo y no se ha registrado alguna apelación, el sistema automáticamente da por consentido y bloquea la posibilidad de que se pueda registrar otro proveedor. Entonces, ya se están desarrollando, justamente por lo que usted menciona, algunas malas actuaciones de entidades públicas. A través del sistema lo que se está pretendiendo es establecer algunos controles, ¿no? Pero aún así se puede seguir dando lo que usted ha manifestado. ¿Cómo es la forma de cubrirse por parte del proveedor? Usando las comunicaciones correspondientes para que se formalice. Esa es la única forma. En ese caso no se puede forzar a la entidad a firmar el contrato con quien inicialmente lo otorgó la buena prueba. Claro. ¿Cómo? El otro caso sería, ya lo pedimos, que la entidad no comunica a la empresa para la firma de contrato. Ok, el contratista presentó todos los documentos, la garantía. Ya. Pero cuando se presenta para suscribir el contrato ya ha pasado como 20 días, 30 días. Entonces, quiere hacerle firmar con fecha anterior. Ya. Porque no acepta. Al no aceptar, ¿qué dice el día? A llegar a firmar el contrato, te anulo el otorgamiento de la buena droga. Claro. Y se va en un proceso de la Claro, lo que sí en eso ha cambiado el régimen, como les comentaba hace un rato. El trámite antes era a iniciativa de la entidad para la suscripción del contrato. Un poco para cuidar el debido procedimiento al postor, el tribunal para efectos sancionatorios verificaba primero el cumplimiento de ese procedimiento. Si no se había cumplido el procedimiento, no le correspondía sancionar. ¿No? Eso es para efecto sancionador. Para efecto ya de obligación contractual de la existencia del contrato, definitivamente tiene que haber contrato celebrado. Pero ¿cómo exigir a la entidad que celebre? El mismo mecanismo establece la normativa, exigirlo a través de comunicaciones notariales. De lo contrario, pero eso obliga al contratista en el otorgamiento de la buena prueba poner una garantía. Y si no está capacitado para poner la garantía, perdió la vocación de la buena prueba. ¿pero garantía para qué efectos? Por el otorgamiento de la buena prueba, porque no le ha permitido la firma del contrato. Para impugnar, claro, ya. Se refiere a que... El contratista a poner una garantía que no estaría obligado por ahí está conculcando un derecho. Sí, pero no nos olvidamos que la impugnación es una regla general que mientras no se haya formalizado un contrato hay la posibilidad de acudir en vía administrativa, ¿no? En el caso que plantearía, en este supuesto que estamos viendo es que han dejado sin efecto la buena prueba originalmente que se le otorgó, y eso es lo que estaría cuestionando, vía recurso de apelación, obviamente. Como no hay contrato suscrito, procede esa impugnación, y para eso tiene que presentar una garantía. Y ahí está la trampa, porque si sabe que el contratista no está capacitado para poner la garantía, bueno, ya ese es otro supuesto excepcional, ¿no? Claro, pero otra forma de formalizar, como plantean, por ejemplo, que el hecho ya con el otorgamiento de la buena prueba se entiende ya
discriminado, formalizado el contrato, tampoco tiene mucho sustento, porque se exige la formalización entre la suscripción del contrato. De lo contrario no existiría contrato alguno, ¿no? Sí, pero sí, efectivamente sí se dan esas distorsiones que han mencionado en algunas entidades, y eso, por ejemplo, lo comento, una entidad pública convocó el proceso de selección y por intereses, ¿no?, quería que usted gane la gana, y resulta que, ¿cuál es su nombre, doctor? Mario Silva. El doctor Mario Silva resulta ganador de la gana, le gana a usted. Pero yo quiero que usted firme con usted, entonces hago lo que le han hecho ese proyecto que usted menciona, ¿sí o no? Pero ¿cómo pedir el derecho del ganador legítimo? Tiene que cruzar la comunicación de por para que quede evidencia de que él ha cumplido con presentar dentro del plazo correspondiente del contrato. Por tanto, si dejan sin efecto la buena y suscriben con usted, puede hacer valer su derecho, ¿no?, en la vía administrativa, en este caso, porque como usted no había suscripción del contrato, ¿no? Sí, definitivamente el tema de la garantía no hay excepción, es una regla general para impugnar en vía administrativa, ¿no? Sí, pues, sí. Así es. Claro, pero el mecanismo sería presentar un recurso de apelación contra la estructura del contrato contra el otro gestor, ¿no sería eso? No, pues. Es contra que deje sin efecto el otorgamiento de la buena prueba ganadora original. Pero siempre y cuando no hay un contrato suscrito con posterioridad. El acto administrativo que deja sin efecto Así es. la buena prueba. Así es. Pero si ves un contrato suscrito, ahí viene el gran problema, ¿no? Ahí viene el gran problema, ¿sí o no? ¿Qué hacer? Porque no le comunicaron, dejaron sin efecto la buena prueba, por eso, y entonces sigue teniendo sustento lo que yo les digo. En términos de medida para exigir la entrega de la copia del documento. Porque si nos quedamos de brazos cruzados esperando que efectivamente la entidad nos comunique la formalización del contrato, puede darse con la sorpresa que hay un contrato suscrito. Y si hay un contrato suscrito, ya la vía administrativa no sería procedente. Y tampoco tendría opción para ir a la arbitraje. Sí, entonces, ¿qué la recomendación? Hacer el seguimiento de ganado de la buena prueba. Está a su cargo. No sé, pues, pero no habría otra forma, realmente. Así es. Muy bien. Muchas gracias, señor, por su atención. Haciendo claro usted. Gracias. No, gracias. Sí, solamente para un tema muy concreto. ¿Cómo está? Mucho tiempo por acá. ¿Estaba en clases? Muy bien. Me venía ahorita, me salía en San Marcos Italia. ¿Qué tal, todo bien? Muchas gracias por venir. Con todos. Cuando estaba por acá, pues, estamos organizando estos cursitos. Claro que sí. Sí, con todo gusto. ¿Qué tal, doctor? Bien, aquí metido ya 3 años y sacando estos cursos recién. Sacamos un nuevo acá. Ya. Nos ha permitido contar, sino que también irregulares, vienen 10, vienen 2, Claro. más o menos. ¿Y ese tribunal? Yo estoy de vacaciones estos días, hasta el 30 de... Sí. Pues no, ya me da como motivo. El día viernes. Ya. Entonces, me desprogramó todo. Yo, estaba con el doctor para ver si puedo correr el miércoles. Ya. No, sin compromiso, así que no hay ningún inconveniente. Cualquier cosa,
justo estoy viendo el programa del... Sí. No, este es el actual. No, este es el que se viene. Sí, el que se viene el 5 de agosto, sí. Sí. Este es el que se viene. Qué bueno. Hemos sacado 3 de 120 horas cada uno. Ya. Ah, qué bueno. En arbitraje, en contrataciones del Estado y en administrativo. Ah, qué bueno. Sí, Qué bueno. con este estamos terminando Ya. el ciclo. Ya. 3. Y con ese estamos comenzando un nuevo proceso. Ah, bien. Porque esta también es secretaría arbitral. ¿Entraste a la sala de reunión? Sí, sí, ¿qué puso? Sí, qué bueno. Esta es nuestra... Gracias.